Está con nosotros Raúl Samillán, presidente de la Organización Nacional de Mártires y Víctimas eh, del gobierno de Dina Boluarte, que han anunciado una marcha hasta Lima y están participando en varias manifestaciones. Va a haber una el día 19 en varios lugares del país. Pero de pronto el gobierno ha decretado estado de emergencia en la provincia de San Román, cuya capital es Juliaca, que tendría como motivación, es fácil deducir en este gobierno cuáles son sus motivaciones, evitar, controlar, reprimir tal vez las protestas que por fiestas patrias se van a realizar en todo el país y en Lima también. Buenas noches, señor Samillán, bienvenido al Búho. ¿Le ha sorprendido esta declaratoria de estado de emergencia en San Román o se la esperaban? Bueno, para nosotros la noticia del día viernes fue un baldazo de agua fría porque nosotros nunca esperábamos que se iba a dar o se iba a declarar un estado de emergencia. Y bueno, ya pues ya se dio, y las reacciones de la población y de los familiares ante esta declaración de emergencia es repudiante hacia la autoridad municipal, en vista de que con excusas del problema de la inseguridad, lo que están buscando es tratar de intimidar o amedrentar a las personas que se venían organizando para apoyar a los familiares, ¿no? Que van a viajar a la capital. Entonces, con esta declaración de emergencia, de alguna manera ya suspenden otros derechos fundamentales, ¿no? De los que ya nos han quitado, porque no olvidemos que el Estado nos ha quitado a nosotros el derecho a la vida, nos ha quitado el derecho a la seguridad, porque fue el Estado quien intentó asesinar a más de 500 personas acá en la ciudad de Juliaca, y ahora con esa declaración nos quitan otros derechos como el libre tránsito, la reunión y la seguridad y la inviolabilidad del domicilio. Así es, un estado de emergencia suspende algunos derechos fundamentales como precisamente el derecho a reunión, a libre circulación por el territorio nacional o la inviolabilidad de domicilio. Em, ¿Consideran ustedes que ante este anuncio de protestas, esto va a ocurrir efectivamente, que van a prohibirles, impedirles viajar, por ejemplo, a Lima o intervenir en una reunión de coordinación que pudieran tener, o por último, ingresar a sus domicilios y detenerlos? Bueno, las amenazas del gobierno siempre han estado desde el momento que asumió la señora Dina Boluarte, alias la presidenta. Y bueno, nosotros como familiares ya no tenemos más que perder. Ya nos han arrebatado prácticamente la mitad de nuestras vidas al quitarnos a nuestros seres queridos. Y de igual manera a los hermanos heridos, ¿no? Les han arrebatado ese derecho de vivir, porque ellos ahora prácticamente, con todas las secuelas que tienen, se han convertido en personas que dependen, se han convertido en una carga para la familia. Entonces, ¿qué más nosotros tenemos que perder? Ya creo que ya no nos queda nada. Y si el gobierno tiene que detenernos, lo tendrá que hacer, pero nosotros no vamos a dar un paso atrás a lo que ya hemos anunciado. Nuestra marcha hacia la capital, por justicia, por dignidad, por verdad. Y y bueno, y justamente para eso también nosotros hemos hecho ya la convocatoria para una misa que se va a llevar a cabo el día de mañana, recordando el año y medio, porque hoy día 9 de julio se recuerda el año y medio de la matanza o masacre acá en la ciudad de Juliaca. Pero lo hemos visto previsto el día miércoles llevar a cabo esta misa y llevar a cabo también una conferencia, y donde también estaremos dando a conocer alguna información y anuncios, ¿no? A la población, para que así de esa manera se sigan plegando a esta marcha nacional, que creo que es necesario, porque lo que viene haciendo el Congreso y el gobierno es prácticamente atentar contra estos derechos fundamentales que tenemos como peruanos, todos los que vivimos en este territorio. Ujú. Esta lucha, ha dicho usted, es por justicia, dignidad y verdad. Queda claro que están pidiendo justicia, básicamente que avancen y que se concreten las investigaciones
por las muertes de sus familiares o las heridas de muchos que han resultado en esa condición, ¿no? Es la forma de obtener justicia, que haya un juicio, que se encuentre a los responsables y se les sancione. Pero cuando ustedes dicen por dignidad y por verdad, ¿qué es lo que están pidiendo al Estado, más allá que a este gobierno, que no sé si lo hará, ¿no? ¿Qué le piden al Estado para recuperar esa dignidad o llegar a la verdad? Porque son como conceptos un poco difíciles de aterrizar, pero más o menos, ¿cuál es la idea de ustedes cuando hacen esas demandas? Bueno, en cuanto a dignidad como seres humanos, lo que el 11 de diciembre, el 15 de diciembre, el 9 de enero, 9 de febrero, 18 de enero, prácticamente a nosotros nos arrebataron esa dignidad, porque lo que venía reclamando el pueblo era algo justo, derechos que están amparados en la Constitución, el reclamar lo que había sido postergado por muchos años, reclamar que al gobierno que ellos eligieron lo habían vacado, lo habían sacado del cargo, que la población no lo ha puesto para que esta persona haga llegar el desarrollo, se podría decir, a estos pueblos que por muchos años han estado olvidados. Entonces, justamente esas personas que le dieron la confianza, su voto a este señor, al señor Pedro Castillo, son los que han sentido que se les vulneraba el derecho político, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como seres humanos nosotros no vivimos en condiciones adecuadas como lo que viven ese grupo que tienen el poder. Nosotros tenemos carencias de agua, de salud, de educación. Entonces, ¿de qué dignidad como seres humanos podemos vivir? Podemos hablar si nosotros no tenemos las condiciones básicas, si el dinero que ganan nuestros pueblos, nuestros hermanos que son obreros, que trabajan en el campo, no alcanza para cubrir la canasta básica familiar, y lo cual eso repercute en la educación y en la salud de sus hijos, porque la mayoría tienen anemia, tienen una educación inadecuada, tienen servicios de salud que no atienden solamente, que creo que solo brindan primeros auxilios. Entonces, ahí es donde nos arrebata a nosotros la dignidad como seres humanos. Y es por eso que nosotros pedimos, ¿no? Por eso es que buscamos que como personas nos traten como merecemos o como se trata a las personas que tienen otra condición económica o social en la capital. Ahora, en cuanto a la verdad, queremos llegar a saber quién es realmente la persona que ha dado las órdenes de todas esas masacres y que no se esté lavándose las manos como Poncio Pilato, la señora Dina Boloas, de decir que tenía mando pero no tenía comando. Entonces nosotros queremos esa verdad, que hablen los altos mandos. Es por eso que la estrategia de los abogados y de la fiscal ha sido que se empiece investigando a los altos mandos, porque ellos tienen la misma responsabilidad que los actores directos, ¿no? Quienes asesinaron a nuestros seres queridos. Y seguramente ellos en el transcurso del tiempo van a tener que dar a conocer de dónde viene, pues, la orden para que vinieran a masacrar, porque ellos no han venido a detener ninguna movilización, no han venido a disuadir a una población que legalmente reclamaba un derecho. Ellos han venido a asesinarnos. Eso tiene que quedar bien claro. Han ido a asesinar a Ayacucho. Ahí están los planes de todo ese, de todos los altos mandos que han ejecutado allá en Ayacucho. Lo mismo ha pasado aquí en la ciudad de Juliaca, porque en Juliaca se da con mayor ferocidad los asesinatos, porque no solamente quitan la vida como ha sido en Ayacucho, ¿no? 10 personas, o en Andahuay las 7, sino acá ya con mayor velocidad, en un solo día nos arrebatan 18 seres queridos. Entonces nosotros queremos llegar a esa verdad para que así de esa manera se haga justicia y se pueda sancionar a todos los responsables de estas masacres en estas regiones. Uh-huh. Este tema de la dignidad también incluiría, deduzco, el derecho de expresarse políticamente, de tener un pensamiento político, una opción política y expresarlo. Precisamente las marchas donde ocurren las masacres era una expresión de un descontento respecto a un tema político en nuestro país. Luego, cuando han ido a Lima a protestar ciudadanos de Puno y de otras regiones, pero numerosos de Puno, por ejemplo en San Marcos, fueron maltratados por la policía.
que en apariencia les niega el derecho de expresarse o participar políticamente. Las madres aymaras que fueron a marchar también fueron agredidas verbalmente, ninguneadas, por expresarse políticamente. E incluso han llegado a decir que entonces Puno se anexe a Bolivia, pues si no están contentos y si, ¿no? Con lo que se está negando efectivamente para la población de Puno, para ser en este ejemplo precisos, su derecho a tener una opción política, a expresarla y a defenderla. En ese sentido, estas marchas también reivindican eso, pero ¿cómo esperarían o qué se puede esperar? Va a haber un nuevo proceso electoral, entonces, ¿qué va a pasar? Si salen a expresarse, a marchar, corren el riesgo. ¿Cuál sería una respuesta del Estado para devolverles efectivamente la dignidad mancillada que se ha mancillado en el caso de las muertes, en el caso de San Marcos, en el caso de las madres aymaras? Sí, hay una dignidad mancillada. ¿Cómo se puede reparar eso? ¿Cómo esperarían ustedes que el Estado, más allá de este gobierno, repare eso? Porque eso hay que repararlo. Ha habido una vulneración ahí. Claro, es cierto que en el informe que emite, por ejemplo, Amnistía Internacional de Racismo Letal, es justamente que nos niegan este derecho a participar en política a las personas que somos de los Andes. Es por eso que los asesinatos y las masacres solamente se dan en todos los Andes. Miremos a Ayacucho, ¿no? Que es la Sierra Central, miremos a Purima, parte también de los Andes, Puno, Huancavelica, y prácticamente a nosotros nos tienen una mirada solamente como que nosotros no tenemos ese derecho de aspirar a llegar a un cargo como lo ha hecho el señor Pedro Castillo. Entonces ahí ya, y el mismo trato que nos han dado mismo en Lima, del racismo, de la discriminación, de desprecio hacia nuestras madres de aymaras, nuestras madres quechuas, entonces ahí están vulnerando ese derecho que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Que somos iguales ante la ley, pero ahí han mancillado prácticamente nuestra dignidad como seres humanos. Entonces, lo que nosotros pedimos que ahora en esta marcha, por ejemplo, es que justamente este Congreso deje de legislar en contra prácticamente de todas estas, de las personas, ¿no? Que quieren o pueden acceder a un cargo, porque ellos son representantes de sus pueblos y tienen que tener acceso, tienen que tener participación dentro de los poderes del Estado. Ya está es el caso, ¿no? Del Congreso o incluso en el Ejecutivo, pero ellos no lo quieren aceptar. Entonces, yo creo que el Estado debería de garantizar justamente de que no se vuelva a repetir un golpe de Estado simplemente por la condición de ser personas de los Andes, porque no vaya a ser que en unas futuras elecciones nuevamente ingrese alguna persona, ya sea de Apurímac o de Ayacucho, del Cusco, de Puno, y hagan lo que han hecho con el señor Pedro Castillo. Entonces, tienen que garantizar que se tiene que respetar la voluntad popular. Tienen que entender que nosotros, que ya no nos pueden estar mirando como nos miraban hace unos 200 años, cuando no se dio esa independencia de los criollos. Entonces ya no nos pueden mirar que nosotros no tenemos derechos, porque no olvidemos que los derechos solamente ellos lo tenían entre ellos nada más, y el pueblo, a los que consideraban los indios, nunca tuvieron ese exceso o esos derechos de los cuales ellos gozaban. Entonces ya se debe de, creo, el Estado debería de empezar a garantizar justamente esos derechos para que cualquier persona, ya sea de los Amazonas, de cualquier comunidad nativa, participen y no tenga que ser discriminado, ¿no? Por este grupo que se encuentra pues en la capital. Yo creo que ahí es donde recién nosotros entenderemos que el Estado está atendiendo de manera equitativa o igualitaria a todas las personas y que todos tengan acceso a esta justicia y a gozar de los mismos derechos como peruanos. Tendremos diferencias culturales o raciales, ¿no? Pero por el hecho de ser humanos, nosotros somos iguales ante Dios y ante la ley, y eso deberían de entender y respetarlo. Uh -huh. Bueno,
El presidente Castillo, para ser honestos completamente, ha dado también motivos para que se le saque la presidencia y hay aún casos sin resolver. Pero más allá de eso, lo real también es que ha habido se ha ejercido un racismo claro, innegable, innegable, contra él y contra todos los marchantes y contra todos los que han querido expresarse. Entonces, digo yo, se me ocurre que también una cosa importante para en un futuro reconciliar a los peruanos y pensar que somos una nación efectivamente, tiene que haber una campaña nacional contra el racismo, ver políticas activas, intensivas y generalizadas para combatir este lastre que tiene el país desde hace décadas o siglos, más bien. Entonces, creo que esa sería una demanda importante, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Realmente han sentido, bueno, es obvio que sí, el racismo intenso, pero ya es hora de que haya una respuesta común a eso, ¿no? Claro, después de habernos asesinado acá el 9 de enero, lo que han continuado con el maltrato psicológico. Ahí no olvidemos que ellos mismos nos dijeron que nosotros no somos el Perú. Y es por ello que no, si los puneños no están de acuerdo con lo que hacen, entonces que se anexe a Bolivia. Entonces, que ellos, desconociendo la verdadera historia, ¿no? De esta nación, no olvidemos que Puno es donde se da origen prácticamente a todo este majestuoso imperio de los incas, que abarca lo que es Ecuador, Colombia, Argentina, por el sur hasta Chile. Entonces, ellos desconocen y nos dicen que nosotros no somos el Perú. Y el hecho de decirnos que nosotros no somos el Perú y hay una discriminación, un racismo hacia nosotros. El hecho de decirnos que somos ponchos rojos o que somos delincuentes, vándalos o que somos terrucos, de igual manera, ellos sin alguna prueba no pueden, no pueden calificarnos o adjetivizarnos con términos que no, nosotros no lo poseemos, o sea, no somos, pues, y en todas las investigaciones se ha dado muestra de que ninguna de las personas a las que han asesinado tenía vínculo con algún partido, tenía vínculo o habría usado algún arma o era una persona que tenía algún antecedente, personas intachables, jóvenes, niños, mi hermano un médico, o sea, ¿y cómo es posible que ellos nos hayan dado tantos adjetivos sin conocer nuestra historia, nuestra realidad, y ahí es donde nosotros nos hemos sentido totalmente discriminados, y es por eso que, ¿no? Como peruanos pedimos que el trato sea igualitario, equitativo, y que se deje de lado ese, ¿no? Ese racismo de parte de este grupo que se encuentra en la capital, que empecemos a, ¿no? A tratarnos como una nación, o sea, con respeto. Tendremos diferencias culturales, pero merecemos el mismo respeto, no por ello podemos ser menos y ellos pueden ser más. Eso es lo que nosotros, claro, como lo hemos sentido en ese momento y es lo que nos gustaría que el Estado focalice y trate de una reconciliación y mirarnos igual. Creo que el respeto entre pueblos o entre culturas va a hacer que aprendamos a convivir bien y dejemos de lado todo eso que ha venido sucediendo, ¿no? En el 2022 y el 2023. Ahora, más allá de esta crisis política, donde se ha evidenciado el racismo, la verdad que el racismo es una cosa cotidiana en todos los campos, en en las relaciones sociales en general están contaminadas de esto y es algo que las personas eh, de las regiones como Puno, Ayacucho, precisamente donde han habido los muertos, ¿no? Lo sienten día a día. Y es una cosa de la que pocas personas hablan y no hay políticas nacionales reales, efectivas y, como decía, intensivas y estrictas como debería haberlas, ¿no? O sea que más allá de esta crisis política, el racismo es una cosa que todos los días se da y que ha perjudicado y que ha marginado a millones de personas en el Perú
sin que a nadie se le mueva un pelo. Entonces, quizá también es hora de ir avanzando con estas demandas que también son políticas y en ese derecho que usted dice que tienen todos los peruanos, obviamente que es así, de hacer política, también hay que de repente plantear eso de una vez por todas y sancionar muy duramente estos actos de racismo que se producen día a día. Vemos en las redes sociales en Lima, pero eso podría ser anecdótico. La verdad que hay otras situaciones laborales y de otro tipo donde sí esto perjudica a muchas personas, ¿no es cierto? ¿Concuerda usted con este análisis? Claro, es cierto que el Estado, creo que por la condición que nosotros tenemos, siempre nos han postergado y nunca nos han dado ese espacio como eh, personas, ¿no? Como seres humanos, ellos nos vean de otra manera hacia nosotros, incluso creen que nosotros no pensamos, eso siempre, desde tiempos de la colonia han dicho que el indio no piensa y no tiene sentimientos, nos ven como un objeto para sus intereses no económicos nada más, nos ven con esos ojos. Entonces eso es algo que debería de cambiar porque nosotros somos seres humanos tal como ellos, nosotros sentimos, nosotros pensamos y las diferencias de raza no nos pueden dar ese trato que nos han venido dando. Entonces, ahí es donde creo que debería de cambiar todo esto y creo que esa es la única manera de que podamos avanzar como país, porque si no, todo el tiempo vamos a estar ahí prácticamente distanciados, ¿no? Por esas diferencias culturales y eso no va a permitir que hagamos las cosas por un bien común y un bien para todos los peruanos. Así es. Pero solo ese día va a llegar una verdadera reconciliación. Muchas gracias, señor Samillán, por estar con nosotros. Vamos a estar atentos a la conferencia, los anuncios, la marcha de mañana, porque Puno sí es el Perú. Como usted bien lo ha dicho, Puno es el origen del Perú. Así que ahí estamos. Gracias. A usted, muchísimas gracias, Mabel, por la invitación y por llevar nuestras voces a todos los rincones del Perú.